hermanos, les saludo en el amor de nuestro Dios, muy contenta de estar con ustedes en esta oportunidad para desarrollar el punto número 2 de la lección, la palabra de Dios. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo aferrarnos a la palabra de Dios? ¿De qué manera aferrarnos a la palabra de Dios? Y hay 6 maneras, 6 cosas que debemos hacer, 6 acciones que debemos realizar para aferrarnos a la palabra de nuestro Dios. Yo sé que usted y yo queremos hacerlo, así es que rápidamente vamos a citarlas, a encontrarlas en la escritura y a practicarlas. Muy bien, primera acción, debemos oírla. Segundo, debemos leerla. Tercero, debemos estudiarla. Cuarto, debemos memorizarla. Quinto, debemos meditarla. Y sexto, debemos vivirla. Muy bien, entonces, primero, oírla. ¿Quién nos anima a todas estas acciones? No es algo que yo haya escogido porque me suena bien, me pareció agradable, bonito. No, es la palabra de nuestro Dios, su misma voz la que nos impulsa, nos anima, nos exhorta a realizar estas acciones para recibir la bendición de nuestro Dios, que por supuesto Él quiere dárnosla. Vamos primeramente a Romanos capítulo 10, verso 17. La palabra del Señor acá dice lo siguiente, ¿ya? Miren lo que dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Memoricen, por favor, este versículo para que podamos comprender siempre que debemos oír la palabra de nuestro Dios. Solamente eso va a fortalecer nuestra fe. Y nuestra fe tiene que hacerse fuerte para crecer para salvación. Segunda acción, debemos leerla. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Atención, precioso verso de la palabra de nuestro Dios. Así es que feliz el que lee la palabra de Dios. Claro que sí, es el testimonio de todos los que amamos al Señor. Tercera acción. Debemos estudiar la palabra del Señor, debemos estudiarla. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Miren aquí atentos a la palabra del Señor. 5, el verso 39. Atención, escudriñad, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Así es que a escudriñar, a estudiar la palabra del Señor, ya, a usar todos los medios necesarios, precisos para estudiar siempre la palabra de nuestro Dios a través de un estudio bíblico como este, pero en sus congregaciones también. No tiene por qué no hacerse. Usted debe amar el estudio bíblico, ¿no? Debe hacerlo desde el inicio hasta el final. Es el objetivo para ir solidificando nuestro conocimiento en la Escritura. Muy bien. Cuarta acción, debemos memorizarla. Vamos a Salmos. ¿Qué nos dice Salmos 119, el verso 11? Un verso que nos gusta mucho a los jóvenes. Siempre les gusta este versículo, ¿no? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, a memorizar la palabra del Señor, a guardarla en nuestro ser, en nuestro interior, ¿no? Memorizándola. ¿Cómo lo hacemos? Memorizando la palabra de nuestro Dios. El texto que a usted le fortalece, que lo ayude en un momento de aflicción, debe estar siempre allí a flor de piel en sus labios, ¿no? Un texto muy conocido, por ejemplo, por muchos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Pues este versículo, aparte que es pequeñito y tiene tanto contenido, porque en toda prueba, en toda aflicción, en toda lucha,
en toda situación, en toda realmente circunstancia debemos saber los hijos de Dios que nunca vamos a ser nosotros, siempre va a ser el Señor fortaleciéndonos, siempre va a ser su poder, siempre va a ser su espíritu, no la fuerza, no el ejército, no el conocimiento, nada de valor hay en nosotros, solamente la presencia del Señor en nuestras vidas. Quinta acción, debemos meditarla. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 1, verso 2? Atención. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Siempre debemos estar meditando en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? Significa extraer las verdades que nos sirven para transformar nuestras vidas. Eso es meditarla. ¿Qué quiere decirme la palabra? ¿Qué me está demandando a mí? Si me dice, ¿no es cierto? En mi corazón he guardado mis dichos, decía el salmista. Tus dichos, ¿no? Los dichos de Dios, los he guardado. ¿Para qué? Ahí viene la meditación. ¿Para qué guardo yo? ¿Para qué lo memorizo? ¿Solo para recitarla? No, dice para no pecar contra ti, ¿no? Guardo tus dichos. Yo sé tu voluntad, la atesoro para no pecar contra ti. Entonces estamos extrayendo la finalidad beneficiosa para nosotros. Debemos meditar la palabra del Señor, extraer el mensaje directo a nosotros y lo que nos demanda, y así cumplir su voluntad. Y por último, lo más complicado, no imposible, porque todo lo podemos en Cristo, no se olvide, vivir la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Un texto bastante conocido. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez aquí animándonos la acción anterior, meditarás de día y de noche. ¿Para qué dice? ¿Para qué voy a meditarla de día y de noche? ¿Ah? Sigue diciendo acá la palabra, para que guardes y hagas. Amén. Para que la guardes y la hagas conforme a como tú deseas, a como tú interpretaste, a como a ti te agrada. No, conforme a todo lo que en él está escrito, refiriéndose al libro de la ley. Conforme a todo lo que en nuestra Biblia está escrito, es decir, la voluntad de nuestro Dios. Así es que debemos vivirla, y no conforme a nuestra voluntad, a nuestro deseo, a nuestro gusto, a lo que hasta donde comprendemos, hasta donde queremos, hasta donde aceptamos, no, sino conforme y tal cual el Señor lo expresa en su palabra. Debemos vivir. Y viene la promesa del Señor, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y terminamos con Santiago 1:22, referente a este último punto. Dice así el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si somos solo oidores, nos estamos engañando. Tenemos que esforzarnos por ser hacedores de la palabra de Dios, obedecerla, hacerla nuestra en nuestra vida, que no sea lo que a nosotros nos agrada, sino lo que le agrada al Señor. Así es que el Señor nos bendiga. Miren qué beneficiosa va a ser la palabra del Señor a nuestras vidas, ¿no? Y nos va a permitir aferrarnos a ella al oírla, al leerla, al estudiarla, al memorizarla, al meditarla. Amén, va a ser de mucho beneficio, pero estas 5 acciones, hermano, hermana, iglesia amada, no van a ser suficientes si no la vivimos. Así es que el Señor nos ayude a esforzarnos por obedecer su palabra y hacerla vida en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Un fuerte abrazo.